Pues seguimos con esta carta a los filipenses que comentábamos que si lo pones en audio, en 12 minutos terminas de escuchar toda la carta de Filipenses. Sin embargo, hemos encontrado cada tesoro, la verdad, que cada tesoro en esta carta tan profunda. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro residente, porque siempre estás con nosotros, porque habitas en nosotros, Espíritu Santo, y queremos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender en la profundidad que Dios tú nos hablas a cada momento. Vamos a dejar todo, Señor, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones a un lado, porque queremos escuchar tu voz. No queremos levantarnos de aquí ni escuchar esto para seguir igual, porque tu palabra transforma y eso es lo que necesitamos, ser transformados por ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a seguir entonces con esta carta a los filipenses. Nos quedamos la vez pasada, terminamos en el versículo 16 del capítulo 2, Filipenses 2:16. Empezamos en el 17, solo quiero tomar el versículo 16. De todo lo que nos está hablando el apóstol Pablo en esta carta tan hermosa de gratitud, ¿verdad? De consejos. Él está platicando con sus amigos, los filipenses. Y entonces, fíjense, dice, tenemos como Dios es el que está haciendo la obra en ustedes, es lo que decíamos ahorita. Él pone el querer como el hacer, tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida. Y fíjense, mucha gente, y ahorita lo vemos en Semana Santa, pues muchas personas, ¿verdad? Se refieren, van a la iglesia y hablan acerca de la muerte y resurrección de Jesús, que es lo que estamos recordando y celebrando la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, y dicen, sí, porque todos somos hijos de Dios. Recuerden la palabra de Dios. Dice, a los que creyeron les ha dado la potestad, o sea, el derecho. Ese derecho Dios te lo da, pero ¿a quiénes? A los que le recibieron, a los que creyeron en él, no a los que se portan bien, no a los que hacen muchas obras. Recuerden, a los que creyeron en él, Dios les da la potestad. A los que creen, ¿sí? Porque acuérdense también que es un verbo presente, continuo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya lo había preparado. Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando Él nos concibió en amor desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y Él nos amó y por ese amor desde entonces Él proveyó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Desde cuándo? Desde antes, cuando Él nos amó, Él proveyó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es un verbo en griego presente, continuo, activo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree deposita su vida, y este es algo que hacemos 24/7. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así mismo dice la palabra de Dios, por eso dice aquí, hijos de Dios, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron, los que creyeron en él. Dios les ha dado la potestad, ¿sí? Es decir, tú no eres automáticamente un hijo de Dios, eres creación de Dios. Dios te creó, pero si quieres entrar a la familia de Dios y ser hijo de Dios,
tienes que reconocerlo como Padre. Si no lo reconoces tú, y lo dice en la Biblia, y tremendamente la palabra de Dios, ustedes no son hijos del Padre, son hijos de Satanás, así lo dice. ¿Qué podemos entonces entender? Entonces, hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Lo dice Dios mismo, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Desde siempre ha habido esa generación. ¿Y cómo nos da la solución? Sosteniendo firmemente la palabra de vida, ¿sí? Y como decíamos, ¿quién es la palabra de vida? Sí, no es de que lleves la Biblia aquí siempre contigo y te la pegues, ¿verdad? Dios dice, siempre, ¿se acuerdan que los judíos tenían las filacterias y se ponían aquí la palabra de Dios? Sí, pero ¿dónde la quiere Dios? Aquí adentro, que la vivas. Y vamos a ver esto también ahorita. Fíjense, sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra de vida? Es Jesús. Jesús que viene y nos vivifica, ¿sí? Entonces, esto es algo mucho más profundo que decir, ya me sé toda la Biblia, ya me memoricé toda la Biblia, ¿verdad? ¿A fin de qué? De que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, ¿sí? Entonces, ¿en qué cifraba el apóstol Pablo toda su vida? Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Es que ustedes sostengan firmemente la palabra de vida. Y sostener también, acuérdense que es un verbo continuo, porque tú dices sostener, bueno, yo estoy sosteniendo esto, o yo estoy sosteniendo este vaso. No, sostener en la palabra es mucho más profundo. Es cuando tú dices, ¿quién te sostiene? Pues me sostiene ahorita en mis estudios, me está sosteniendo un tío, ¿verdad? Que me becó y me está sosteniendo. ¿Quién sostiene a tu familia? Pues el que da de comer diariamente, el que da de vestir diariamente, el que educa diariamente. Eso es sostener, ¿sí? Esa es la palabra que aquí en griego significa sostener. Sostener es llevar, caminando para llevar y sostener algo, ¿verdad? Para que llegue a su fin. Eso lo vimos en otro curso, cuando dice que Jesús es el que sostiene toda la creación, ¿sí? Y a nosotros también. Dice, entonces todo lo cifra el apóstol Pablo en eso, en todos el evangelio que él ha dado a los demás, pero que los demás han recibido y que ahora son llamados hijos de Dios. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo. Fíjense, aquí nosotros tenemos este concepto de que somos derramados en sacrificio, pero un sacrificio es algo que nos causa dolor para nosotros, algo nos tiene que doler porque es un sacrificio. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, yo soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo. Es un regocijo. Cuando tú ves hoy en la mañana que nos platicaba precisamente Fina y que se había sentido mal y bueno, oramos ahí, después también oramos por ella y había ido al hospital, ¿verdad? Y entonces dice que allí en el hospital pues estaba completamente, pues no tenía fuerza ni nada, pero empezó a compartir el evangelio. Empezó a compartir ahí el evangelio y vino un gozo a su corazón,
¿sí? En medio de que estaba allí en el hospital en una crisis de salud muy fuerte. Y fíjense, esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Fíjense, yo me estoy derramando como libación, estaba preso. Dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Qué importante es eso. Por eso les digo muchas veces en la mañana, ¿verdad? Cuando nos vemos, oigan, no salgamos. ¿Verdad que no sales en un día, con mucho frío, sin tu abrigo? Pues cuélgate. Lo más importante de tu vestimenta es tu sonrisa. Así cuando vas a salir, ¿verdad que te checas te revisas en el espejo a ver si no tienes los pelos así, que el saco y esto y todo, ¿sí? Bueno, pues así mismo, revísate. No salgas nunca sin tu sonrisa, porque eso es lo que dice y es lo que está compartiendo aquí el apóstol Pablo. Me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Qué hermoso compartir el gozo, ¿sí? En la mañana pone un post-it ahí, dice, hoy voy a compartir mi gozo con todos. Pero tú dices, ¿cuál gozo? Si estoy en apuros, si estoy en esto. El gozo es el gozo de mi salvación, de saber que soy hija de Dios, hijo de Dios, ¿sí? Y también ustedes, les ruego, y ahora les está diciendo a ellos, mi gozo lo comparto, pero ahora les ruego a ustedes que se regocijen en la misma manera y compartan su gozo conmigo. Fíjense cómo es este intercambio, ¿sí? Porque era lo que siempre hemos comentado. A nadie le gusta estar con una persona, como dice mi hija, amargator, ¿sí? Todo está mal, todo el mundo está mal, todas las cosas están mal y bueno, pues ¿cómo? Gózate, gózate, que todavía estamos aquí compartiendo la palabra de vida. Comparte tu gozo de saber tu salvación, de que verdaderamente si el Señor viene, sabes dónde vas a ir. Y si pasa algo, sí, estábamos ahorita comentando que si el COVID, que no el COVID, hay que tomar las precauciones, hay que hacer lo que tenemos que hacer, sí, pero no tenemos temor, no tenemos temor. Dice, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Y aquí vamos a ver quién es Timoteo. ¿Sí? Era un joven que prácticamente el apóstol Pablo había adoptado, ¿sí? Como su hijo. Dice, pues a nadie más tengo del mismo y quiero que circulen, porque vamos a hablar mucho sobre esto, este concepto del cual pocas veces hablamos y que aquí en el apóstol Pablo abre su corazón y habla del qué, del sentir, el sentir. Subraya ese verbo, sentir. Dice, no, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. ¿Cuál es el sentir de Timoteo? El sentir de Timoteo era un verdadero y genuino y sincero interés en el bienestar de los demás. Fíjense, qué importante es esto. Porque, ¿por qué? Porque tú y yo y la mayoría de los que estamos aquí, ¿qué es lo primero que pensamos? Primero, busco mis propios intereses, ¿sí? Porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Qué importante es esto. De verdad, yo te pido, te conmino
cuando tú vayas a una junta, cuando estés en una reunión, piensa primero, ¿estoy verdaderamente, lo primero que quiero es mis intereses, o me intereso en los demás? Muchas veces te dicen cuando vas a una reunión, ay, pues, ¿por qué te cuentan tantas cosas que le pasa a la gente y ni las conoces? Porque ellos perciben, las personas perciben que tienes un genuino interés en ellos, que no vas nada más a ver qué te puedes lucir tú, a ver qué puedes decir tú que sea interesante para quedar bien con los demás. Cada vez que estés con alguien, piensa como Timoteo, sinceramente, ¿estoy interesado en el bienestar de esa persona? Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Pero ustedes, y aquí viene el contraste, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre, ¿sí? Qué hermoso es esto, como un hijo sirve a su padre. Qué amor está destilando ahí el apóstol Pablo para con Timoteo. Y él, fíjense, es a Timoteo al quien él les quiere enviar a los filipenses. Dice, por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. ¿Sí? Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Recuerden que pues él estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pues era algo que él decía. En esta ocasión, el apóstol Pablo estuvo encarcelado 2 veces y en esta ocasión salió libre, ¿verdad? Dice, pero creí necesario enviarles, es Filipenses 2:25, seguimos, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano. ¿Recuerdan quién era Epafrodito? Epafrodito lo habían mandado los filipenses. Era un filipense que habían mandado los filipenses para llevar dinero y para llevar provisiones, pero también para que le sirviera al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces era un embajador, un mensajero, un enviado del amor de los filipenses para con el apóstol Pablo. Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero. Y ya vimos que hay varios tipos de mensajeros, ¿verdad? En este caso, Epafrodito es llamado un mensajero porque era el amor, llevaba el amor y las provisiones, y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. ¿Sí? Y dice, fíjense, recíbanlo pues en el Señor con todo que gozo. Les decía, regocíjense y recíbanlo con gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Tengan en alta estima a los que son como Él, a los servidores. ¿Cuántas veces tenemos que acordarnos quiénes son los que nos sirven para tenerlos en alta estima? Aquí Dios nos está diciendo, ten en alta estima a ese mensajero del amor que yo te estoy enviando. Tenlos en alta estima
a los servidores, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. ¿A qué servidor le vamos a hoy, primeramente en nuestro corazón, tenerlo en alta estima a los servidores, ¿sí? Y empezamos en el capítulo Filipenses 3, dice, por lo demás, después de que envía, dice, y fíjense, el apóstol Pablo, o sea, los filipenses pues eran gente que les iba muy bien, ya hablamos de que Filipos pues era una ciudad próspera, ¿verdad? Y estaban mandándole dinero y todo, pero el apóstol Pablo lo que más quería era que se regresara Epafrodito, que fuera Timoteo, ¿para qué? Para que se regocijaran con ellos, para que vieran, él no estaba pensando en él primero, no, que se queden aquí a servirme, ¿verdad? Él estaba encarcelado, pero Dios, como quiera, Dios proveyó. ¿Recuerdan a Lucas, el médico de cabecera del apóstol Pablo? Siempre él nos provee. Dice, por lo demás, hermanos míos, nuevamente, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Y luego una advertencia, ¿sí? Fíjense, les voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque sé el sentir verdadero, sincero de Timoteo para con ustedes, que él quiere lo mejor para ustedes, ¿sí? Pero también les advierte, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Y si el apóstol Pablo estaba hablando de la falsa circuncisión, ¿de qué hablaba? ¿De la gente de afuera? No, estaba hablando de los mismos de ellos, ¿sí? Cuidado con la falsa circuncisión, porque él mismo era de la circuncisión, ¿sí? Entonces, ¿de quién está hablando? De los que están dentro, inclusive de las iglesias, de las congregaciones. Pues claro, ¿en dónde va a andar el león rugiente? Pues obviamente tratando de sacar, ¿verdad? Los que estamos firmemente en la palabra del Señor. Y dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Para el judío, la circuncisión era una cosa importantísima, porque sí, ciertamente que Dios les había dicho desde Abraham que eso los iba a diferenciar como su pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Y en Génesis vemos la importancia de la circuncisión. Inclusive ellos decían, sí, vas a creer en Jesús, pero primero te tienes que circuncidar. ¿De dónde venía ese celo? Fíjense muy bien lo que dice en Génesis. En Génesis, Dios le dice a Abraham, ¿sí? Le dice a Abraham, vas a circuncidar? Dios lo llama a Abraham, dice, vas a circuncidar a todos los de tu casa, a toda tu familia y a todos los de tu casa. ¿Para qué? Para que es la señal del pacto. Pero vamos a ver primero una cosa. Para entonces, Dios ya le había hablado a Abraham. Para entonces, Dios ya le había dicho a Abraham que él había de ser quien había de portar el hijo que iba a través de su hijo y de su genealogía, ¿sí? Iba a venir el Mesías, ¿sí? Y vamos a ver, aquí me están preguntando en Génesis 17. Génesis 17, vemos que es un mandato de Dios.
dice, que circuncidaran a todo varón, porque sería la señal del pacto entre él y su pueblo, y sería por sus generaciones el nacido en casa, fíjense, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de su linaje. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, ¿sí? Y el que no era circuncidado sería cortado del pueblo por haber violado el pacto. Era una señal del pacto lo que estaba haciendo. Pero vamos a ver el sentido de esto, porque vamos a Romanos 4 del 3 al 13 y cuál era la relación de Abraham con Dios cuando Dios le dijo que estableciera la circuncisión. Abraham ya le había creído a Dios y había sido justificado por la fe. Fíjense, la circuncisión vino después como una señal, pero muchas veces, ¿qué queremos hacer? Y aún en las iglesias, queremos presentar a los niños o bautizar a los niños, o queremos hacer esto, queremos hacer este ritual o la comunión o la primera comunión o X o y pensamos que entonces ya está dentro del pacto. Piensen bien esto. Estos rituales, como Dios dijo, porque Dios lo estableció la circuncisión, pero esto era una señal después de que Abraham ya había sido justificado por la fe. Abraham ya era hijo de Dios, Abraham ya era creyente. Fíjense, la circuncisión vino mucho después. ¿Cómo qué? Como señal, pero después de que Abraham así había sido justificado. Entonces, el que tomes la Santa Cena, el que te hagas, entres en un ritual, el ritual que tú quieras, ¿sí? Es porque ya desde antes tú has sido creyente, tú ya creíste, tú eres creyente, tú has depositado tu fe en el Señor. Es como es un pacto que ya viene, pero es simplemente la señal material de un pacto que ya fue hecho, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso, porque muchas veces tomamos esto, ay, voy a hacer esto o voy a tomar la Santa Cena y ahí ya voy a ser justificado y me va a pasar esto. No, no, no. Eso es simplemente un recordatorio, simplemente de algo que ya es. Eso es lo que queremos que entender aquí, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol Pablo y se refiere a la circuncisión. Y fíjenselo, para los judíos, que Pablo les dijera esto, es tremendo. Dice en el 3, Filipenses 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos ¿en qué? En el Espíritu de Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No pongas tu confianza en ninguna cuestión de ritual aquí. Sí, Dios los establece el matrimonio. ¿Y qué pasa con los matrimonios cuando no seguimos la palabra de Dios? ¿De qué sirve? ¿Por qué? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque ya estoy bautizado, porque ya hice la comunión, porque estoy tomando la comunión, porque ya... No, es que esto es la verdadera circuncisión. Y de hecho, en otra parte de la Biblia dice, circuncidados ¿de qué? Del corazón, del corazón.
ese hombre ahorita que estamos en tiempos de pues de la Pascua y todo esto, ¿verdad? De la Semana Santa. Ese ladrón que estaba ahí al lado no cumplió ningún ritual, no cumplió nada, ni siquiera hizo la oración de fe, como le llamamos. Sí, solamente creyó en el Hijo de Dios. Dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Fíjense, entonces dice, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, ¿sí? Porque ahí el apóstol Pablo se da también pues su taco, ¿verdad? Diciendo, tú te crees mucho porque sabes muchas escrituras, porque vas todos los domingos a la iglesia, porque tomas esto, haces este ritual o el otro. Sí, pues fíjate, mira, déjame decirte lo que yo, si te vas a gloriar en la carne, déjame decirte acerca de mí. Circuncidado a los 8 días de nacer. Todo esto eran mandamientos, eran estatutos, ¿verdad? Que Dios había puesto, que los circuncidaran a los niños a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Hebreo de hebreos. Él lo decía, ¿qué? Tú vienes hebreo, yo vengo del más puro linaje, ¿sí? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que siempre andaban allí enseñando la ley y que se sabían prácticamente las escrituras, la Torá en aquel entonces, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Fariseo, o sea, de los más eruditas, de los más eruditas. Dice, en cuanto al celo, y en otra parte me dice fariseo de fariseos. En cuanto al celo, ¿qué quiere decir esto? En cuanto a hacer lo que decía la Torá, en cuanto a todas las cosas, los reglamentos, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Él fundándose en su fariseísmo, en que él sabía todas las cosas, las escrituras, ¿sí? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, que era lo que decía, él cumplía totalmente la ley, daba sus diezmos, daba sus ofrendas, daba todas sus cosas, tenía toda la ley, él cumplía con todos los requisitos de la ley, ¿sí? Inclusive no comía nada que estuviera prohibido en la ley, en todo, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice aquí en el 7? Dice, por si ya te estabas tú pensando, vamos a pensar, tú, ¿en qué basas? Yo, ¿en qué baso mi valía de lo que yo valgo? Pues Amalia es maestra de Biblia y hace muchas cosas y luego da una plática aquí y sabe mucho de Biblia y luego también ayuda a los pobres y va acá y tiene este ministerio y etcétera, etcétera. Piensa lo que tú haces. ¿A cuántos grupos de Biblia perteneces? Vas todos los domingos a la iglesia, llevas a tu familia, ¿sí? ¿Y qué dice aquí en el 7? Pero todo lo que para mí era ganancia, mi linaje, el haber nacido en una familia cristiana, muchas veces a mí me dicen, pues tú qué va, pues claro, naciste en una familia cristiana, tu mamá era cristiana, ¿sí? Bueno, pues todo eso, aquí en el 7, todo lo que para mí era ganancia,
lo he estimado como pérdida. ¿Cómo? ¿Cómo que como pérdida? Todo eso es pérdida. ¿Por qué? Y aquí viene la palabra clave, amor de Cristo. Amor de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo aquí no dice obediencia, dice todo esto por amor de Cristo. Pudo haber puesto obediencia, pero aquí nos habla de un sentir. ¿Recuerdan que Timoteo dijo? Lo que dijo de Timoteo, el sentir de Timoteo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de ¿qué? Conocer a Cristo Jesús. En todo lo que hacemos, en todas las cosas que hacemos diariamente, aún los domingos. Yo quisiera que sinceramente cerráramos los ojos y pensáramos en todo lo que hacemos para el Señor. ¿Realmente te estamos conociendo, Jesús? Tenemos esa intimidad, esa amistad que necesitamos y que es la base, ese amor por ti. Porque el amor por los demás solamente puede venir por el amor que tú siembras en nosotros y que nosotros correspondemos en ese amor por ti. Te conozco verdaderamente, Jesús. Te conozco. Es una relación que se va desarrollando, que se va conociendo. Recuerdo en una ocasión estábamos en un retiro de niñas, ¿verdad? De niñas que eran de casas hogar. Y una de las pastoras que vino de Estados Unidos para compartir con ellas y llamó a dos niñas, a ver, ¿quién es de esta casa hogar? Pues venga para acá esta niña y ahora venga esta otra niña de esta otra casa hogar. Y las puso enfrente, le dice, y les dijo, a ver, tú dile a ella todo lo que la quieres, lo que la amas, lo que la aprecias y todo. Y pues la niña no se conocían, ¿verdad? Una a la otra. Y entonces la niña empezó a tartamudear porque tartamudear porque no sabía, no la conocía, no sabía quién era, ¿verdad? Entonces dice, pero pues es que ni la conozco. Y la pastora dijo, muy bien, váyanse siéntate tú. ¿Quién es la mejor amiga de esta niña? Y salió otra muchachita, ¿verdad? Llegó y entonces le dice, dile por favor cómo la quieres, cómo la amas. La niña empezó a llorar y no podía ni hablar. Y le decía, es que tú fuiste la primera que me recibiste en la casa hogar cuando yo venía muy mal de mi casa y tú me recibiste y tú me abrazaste y tú me dijiste y empezó a llorar porque la conocía, porque había una relación personal entre estas dos niñas, ¿sí? Y eso es lo que pasa. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a platicar? ¿Cómo le vamos a decir a Jesús lo que nos pasa, lo que nos pesa en el corazón cuando no lo conocemos? ¿Cómo le vamos a decir que lo amamos si no lo conocemos? Por eso el apóstol Pablo dice aquí, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero, pero fíjense, él decía, lo he perdido todo, pero pero lo considero como, o sea, tú dirías,
es que yo he perdido todo, he dejado todo mi dinero, he dejado todos mis lujos, he dejado todo. ¿Pero qué era para el apóstol Pablo? Basura, es basura. Simplemente dice, fíjense, es basura. ¿Y qué haces tú con la basura? La barres y la sacas porque te estorba en donde vives, en donde estás. A nadie le gusta la basura, a nadie le gusta vivir entre basura, ¿sí? Y claro, pues el apóstol Pablo, ustedes saben, ¿verdad? Estaba en una casa y Dios le proveía todo, tenía su médico de cabecera, etcétera. Porque mucha gente piensa, no, tengo que arrastrarme y tengo que... No, Dios no quiere eso para ti. Él es tu proveedor y te va a proveer con lo mejor. Pero fíjense, dice, pero yo, mis ojos, todo eso lo considero como basura a fin de ganar Cristo y ser hallado, y vamos otra vez a lo que el apóstol Pablo siempre dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. No es porque he cumplido con todos los requisitos. Fuiste hoy a la iglesia, fuiste al club, a la reunión de esto, fuiste a la oración, fuiste a esto, fuiste a esto, fuiste a esto. No, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Somos justificados como Abraham, y lo puso de ejemplo, por la fe, por creer en él. Inclusive ahorita, a veces me sorprende, porque gente inclusive que asiste a los cultos, ¿verdad? De las iglesias, etcétera, y no saben a qué vino Jesús y piensan que Jesús vino a no sé, pero no entienden a qué vino Jesús, a morir por ti, por tus pecados, a salvarte a ti, ¿sí? Fíjense, y conocerlo otra vez, pero el conocer es una palabra íntima, es más allá nada más de que, hola, ¿cómo estás? No, es conocerlo. De hecho, en la palabra de Dios, ustedes saben que dice, y cuando tal persona conoció a tal, por ejemplo, el esposo, ¿verdad? Y que Abraham conoció a Sara, etcétera, etcétera, o así, es tener relaciones íntimas, sexuales, ¿sí me explico? Y esto es un conocimiento más allá de ese amor, de todo, ese amor ágape que viene, ¿verdad? Solamente de Dios. Dice, conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Muerte a todas estas cosas que estamos viendo. Y vamos a ver, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, porque eso es lo más hermoso. Sí, Dios te está diciendo, tienes que morir, pero inmediatamente, ¿qué era lo que decíamos? Sí, es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero aquí está la resurrección. Aquí está tu Salvador, levantándote de los muertos junto con Él. Así como moriste con Él, tus pecados murieron ahí con Él, así ahora eres una nueva criatura en la resurrección de Jesús. Fíjense, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice el apóstol Pablo, ¿sí? No es que ya lo haya, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Por qué fuiste alcanzado por Cristo Jesús? Porque tenías un propósito para estar aquí, ¿sí?
no fue fortuito, porque desde antes de la fundación del mundo, en amor Dios te había predestinado para una vida aquí, cumpliendo un propósito. La finalidad de la predestinación es el propósito para el cual Dios te creó, ¿sí? Todos queremos llegar, obviamente, a la salvación, ¿sí? Y la salvación es para todos, pero cada uno está predestinado para un propósito. Predestinación es propósito. ¿Cuál es tu predestinación? ¿Cuál es el propósito? Porque aquí es lo que dice el apóstol Pablo. Estoy aquí vivo porque tengo un propósito, ¿sí? Para ese propósito fui alcanzado por Cristo Jesús. Y luego parece una diferencia aquí. Dice, hermanos, en el 13, Filipenses 3:13. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Y qué es lo que hace? Porque ese es el problema. Muchas veces nos quedamos nosotros. Es que me falta, es que no es suficiente lo que he hecho, es que ya nada más que haga. Y tenemos esa angustia en el corazón. No, no, al contrario, es un gozo, porque fíjense, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Y muchas de nosotros batallamos tanto con esas voces que el enemigo viene. Mira lo que hiciste, fallaste en esto, cuando hiciste esto, cuando dijiste esto, cuando no lo dijiste, cuando eh, mil cosas del pasado que fallamos, que erramos, que no hicimos bien, que fueron cosas erróneas. Sí, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Imagínense el apóstol Pablo que iba y arrancaba a los cristianos de sus casas para llevarlos a los calabozos y que eh, luego los mataban. Imagínense lo que él tenía que olvidar de lo que había hecho y ahora que era seguidor de Cristo. Pero ¿qué es lo que él dice? ¿Eso lo atormentaba? No. ¿Por qué? Porque dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás tú corriendo en esa meta? ¿Estás caminando ese camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Tienes que caminar ese camino. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo no estoy caminando, yo corro, prosigo, fíjense, extendiéndome, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué increíble, ¿sí? Esto es lo que pone ese querer como el hacer, ese levantarte cada mañana y decir, hoy glorifico al Señor. 15. Así que todos los que somos perfectos, y fíjense aquí como que parece algo, dice, me está diciendo que no lo ha alcanzado, me está diciendo que prosigue, me está diciendo que se extiende a la meta. Y aquí dice, así que todos los que somos perfectos, ¿cómo? ¿Cómo dice eso el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque como Dios te ve, tú eres perfecto, porque tú estás limpio, porque Él ya limpió tus pecados y el poder de la sangre de Jesús derramada una vez y para siempre borró todos los pecados de la humanidad tuyos. Por eso dice, ya somos perfectos en ese lavamiento de la sangre de Jesús. Ya el velo se rasgó, ya estos harapos de inmundicia, Jesús se los puso, recibió la ira de Dios y a nosotros nos dio un manto
de justicia. Y así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Así te ve Dios a ti. Así que entiéndelo, porque si no, nunca podrás progresar. Lo que quiere Satanás es detenerte en tu pasado, en esas cosas erróneas que todos hemos caído, que todos hemos hecho. Cosas sí tremendas que están allí. Ya la sangre de Jesús ya pagó por todo eso. Dice, somos perfectos. Tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios, ¿sí? Y en actitud vemos que la palabra incluye el sentimiento. Fíjense, acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, que tengamos que ese mismo sentir, ¿sí? Que abunde, fíjense, en el 9, Filipenses 1:9. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles. Fíjense, aquí habla mucho el apóstol Pablo de sentir, que tengamos el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque muchas veces en las iglesias y nosotros los cristianos tenemos el concepto de que tenemos que tener la teología correcta, claro, es importante saber lo que dice la palabra de Dios, la teología correcta y la obediencia a partir de la teología. ¿Sí me explico? Es decir, leemos la palabra de Dios y ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo la palabra, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que Dios dice y a partir de eso voy a obedecer esto. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Fíjense bien, está hablando del sentir de Timoteo, el sincero sentir que te interesa la otra persona, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí, dice, hermanos, dice, esta misma actitud, y esta actitud incluye el sentir. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, sí, puedes saberte todas las escrituras, puedes tener muy obediente a todas las cosas que tú haces. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu sentir? Porque tu sentir es el que debe ser el igual a Jesús. Dice, fíjense, y si no, esto también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. No dice nada más de él, está mencionando a Epafrodito, está mencionando a Timoteo, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas que terrenales. Y aún en las cosas terrenales, yo a veces pienso y digo, en esas fiestas fastuosas y todo, ¿verdad? Que muchas veces hacemos como fiestas religiosas. Y yo pienso, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué pensará el Señor Jesús de todas esas cosas? ¿Qué pensará el Espíritu Santo de todo eso? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón?
verdaderamente en las cosas terrenales. 20, porque nuestra ciudadanía, y esta ciudadanía para él el apóstol Pablo es nuestra patria, él habla de patria, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el versículo 21? Todo lo que vemos aquí terrenal, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Sí? Claro, tenemos que vivir en un mundo, pero bien nos dice la palabra de Dios, nuestra ciudadanía es allá en los cielos. Por eso necesitamos la epignosis, el conocimiento verdadero al que se refiere aquí el apóstol Pablo, que solamente lo vamos a obtener en el mismo sentir de Cristo Jesús, en el mismo sentir, ¿sí? Hay mandatos, sí, hay muchos mandatos que Dios nos dice y Dios nos dice cómo comportarnos, pero lo que Dios le interesa es dónde está tu corazón, porque Él dice, sí, que seamos obedientes, obviamente, pero lo que Él nos pide, que tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús, el mismo sentir. Y aquí hay ejemplos, Pablo, Timoteo, Epafrodito, ¿sí? Que sinceramente están, dice, como dice el apóstol Pablo, los voy a mandar porque no veo quién más tenga ese corazón sincero, que los ame, que quiera lo mejor para ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque a veces buscamos ese refugio, esa excusa en las cosas materiales, en los rituales que hacemos, en todas las cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque aquí dice que Dios nos lo va a revelar. Y Padre, revélanos, revélanos, porque queremos saber también dónde está nuestro corazón. ¿Cómo te vamos a amar si no te conocemos? ¿Cómo te vamos a amar, Padre? ¿Cómo te vamos a amar, Jesús? Espíritu Santo, te necesitamos, porque tú eres el que nos revelas qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Gracias, gracias, Padre, porque tú nos das todo, como dice el apóstol Pablo. Todos los dones ya nos lo diste. Gracias, Señor. Gracias, porque todo lo consideramos que no sirve para nada por llegar al conocimiento tuyo, que podamos discernir qué cosas nos estorban en nuestra mente y en nuestro corazón para llegar al conocimiento supremo tuyo, a esa intimidad que tú anhelas con nosotros y que es todo para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.